Y si lo que estás buscando desesperadamente solo necesita que te detengas y confíes. Y si en lugar de forzar, el verdadero milagro ocurre cuando sueltas. Hoy quiero hablarte de algo que lo cambia todo cuando dejas de correr detrás de lo que no fluye. Lo que es tuyo empieza a acercarse sin esfuerzo. Porque lo que viene de Dios no necesita presión, solo fe. No fuerces nada, todo vendrá hacia ti. Solo confía en Dios. Él ya está obrando, aunque tú aún no lo veas, y lo que te tiene que encontrar, lo hará en el momento perfecto. Antes de comenzar, te invito a que vayas a los comentarios y escribas con fe esta frase: Señor, ayúdame a soltar y confiar en tu tiempo perfecto. Amén. Hazlo con todo tu corazón, como una declaración de entrega, de fe y de confianza profunda. Porque cuando confías en el tiempo de Dios, todo llega sin forzarlo, sin correr, sin temor. Enseñanza 1. Lo que es de Dios para ti vendrá en paz, no en presión. Hay cosas que llegan a tu vida con brillo, con emoción, con promesas, pero no con paz. Y si no tienes claridad, puedes confundir lo llamativo con lo divino. Pero escúchame bien, lo que es de Dios para ti vendrá en paz, no en presión. Proverbios capítulo 10, versículo 22, lo deja claro: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si algo te drena, si algo te quita la alegría, si algo te obliga a forzarlo constantemente, por más bonito que se vea, no viene de Dios. La bendición de Dios no te hace vivir con miedo a perderla. No te exige cambiar quién eres. No te obliga a renunciar a tu paz, a tu descanso, a tu esencia. Cuando Dios bendice, todo se alinea. No significa que no haya esfuerzo, pero no hay agotamiento espiritual. Lo que es de Dios no se sostiene con ansiedad, se sostiene con propósito, y eso se siente. Porque tu alma sabe cuándo algo fluye y cuándo algo solo te está robando energía. ¿Cuántas veces nos apegamos a cosas, personas o caminos que parecen correctos, pero internamente sabemos que nos están quebrando? Nos convencemos de que si luchamos un poco más, si toleramos un poco más, si callamos un poco más, todo cambiará. Pero Dios no te llama a sobrevivir dentro de lo que no bendijo. Dios no te quiere donde tienes que esforzarte por mantener lo que Él nunca te entregó. Si lo tuviste que forzar desde el principio, si tuviste que sacrificar tu paz para sostenerlo, entonces no fue bendición, fue una distracción. Dios no bendice desde el desgaste, bendice desde la plenitud. Su bendición te edifica, te inspira, te confirma. No es solo algo que se ve bien por fuera, es algo que se sostiene desde adentro. Es ligero, aunque implique compromiso. Es firme, aunque implique procesos. Pero nunca va a añadir tristeza. Nunca te hará cuestionar tu valor. Nunca te dejará vacío emocionalmente después de cada intento. Tal vez hoy estás aferrado a algo que te está drenando y lo justificas diciendo que es parte del proceso. Pero hay una diferencia entre un proceso que forma y una carga que destruye. El proceso de Dios te lleva al crecimiento, no a la pérdida constante de ti mismo. No todo lo que requiere esfuerzo viene de Dios, y no todo lo que se cae era del enemigo. A veces, Dios permite que algo se derrumbe para que puedas ver que era una estructura levantada con tus fuerzas, no con su respaldo. Es tiempo de evaluar. Lo que tienes te acerca a Dios o te aleja de Él. Lo que estás sosteniendo lo haces con fe o con miedo. ¿Sientes paz o solo alivio momentáneo en medio de la presión? Porque Dios quiere darte algo que no tengas que perseguir, algo que te encuentre en el centro de su voluntad. Y cuando eso llegue, lo vas a sentir. No será perfecto en lo externo, pero traerá una paz profunda. No será fácil todos los días, pero te dará dirección. No será sin esfuerzo, pero no te robará el alma. Dios no trabaja en lo apresurado, ni en lo que necesita manipulación para mantenerse. Él trabaja en lo que fluye con su propósito, en lo que te impulsa a crecer, a descansar, a confiar. Su bendición no te hace temer cada paso,
te hace descansar en cada paso. Y cuando estás en ese lugar, ya no te desgastas persiguiendo, ni tratando de controlar, ni exigiéndote a ti mismo más de la cuenta. Simplemente caminas en obediencia y todo se empieza a alinear. Si algo te está drenando hoy, tal vez no sea castigo ni prueba. Tal vez sea una señal clara de que eso no venía de Dios. No te quedes en lo que duele solo por miedo a soltar, porque cuando sueltas lo que no fue bendecido, abres espacio para lo que sí lo será. Y lo que es de Dios llega sin caos, se mantiene con propósito y crece con paz. No tengas miedo de dejar ir lo que te quita más de lo que te doña. No temas quedarte solo si eso significa recuperar tu comunión con Dios, tu descanso, tu gozo, porque en ese espacio de honestidad, Dios empieza a traer lo que de verdad edifica. Y cuando llegue, sabrás que es de Él, porque no traerá tristeza, solo plenitud. Porque su bendición enriquece y nunca, nunca añade dolor. Enseñanza 2. Cuando caminas con Dios, no necesitas correr detrás de nada. Cuando caminas con Dios, no necesitas correr detrás de nada. No necesitas desgastarte intentando forzar puertas, manipular situaciones o perseguir a personas que no valoran tu presencia. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, dice con claridad: estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Eso no suena a ansiedad, ni a presión, ni a lucha desesperada. Eso suena a paz, a confianza, a caminar sabiendo que si estás en la voluntad de Dios, lo que es para ti te encontrará. La fe verdadera no persigue, atrae. No porque seas pasivo, sino porque estás en la posición correcta, obediente, alineado, confiando en que Dios ya está orquestando lo que te corresponde. Cuando confías, dejas de correr tras cosas que no se dejan alcanzar y empiezas a avanzar con calma hacia lo que ya está escrito para ti. Dejas de vivir en modo urgencia y comienzas a vivir en modo propósito. Y esa es una diferencia radical. Muchos creen que la bendición está al final de una carrera, que si corren lo suficiente, si se esfuerzan más que el resto, si no paran jamás, entonces serán recompensados. Pero Dios no es un jefe que mide productividad, es un padre que responde a la obediencia. Las bendiciones no están condicionadas a tu velocidad, sino a tu fidelidad. No llegan por perseguirlas, llegan cuando decides caminar con fe, paso a paso, sin rendirte, sin compararte, sin desesperarte. Dios no quiere verte corriendo tras algo que ya ha preparado para ti. Él quiere que camines con la seguridad de que lo tuyo no se perderá. Y si se pierde, es porque no era tuyo. Lo que viene de Él te encuentra. Y cuando lo hace, no te quita la paz, no te exige fingir, no te obliga a mendigar. Se alinea, se confirma, te alcanza cuando estás listo para sostenerlo. Pero para llegar a ese punto, necesitas soltar la mentalidad de escasez. Esa que dice, si no lo agarro ahora, lo pierdo. Si no insisto, me lo quitan. Si no corro, me quedo atrás. Eso no es fe. Eso es miedo disfrazado de esfuerzo. Y Dios no bendice desde el miedo, bendice desde la confianza. Desde el corazón que dice, Señor, si esto es tuyo, llegará. Y si no llega, es porque tienes algo mejor. Ese corazón que espera, pero mientras espera, sigue caminando. La fe no es estática, pero tampoco es frenética. La fe te mueve, pero no te desespera. Te impulsa a actuar, pero no te obliga a perseguir. Y cuando entiendes eso, vives en paz. Haces lo que tienes que hacer, pero sin ansiedad. Tomas decisiones, pero no desde la presión. Construyes, pero con descanso en el alma, porque sabes que estás siendo guiado y que lo que es tuyo no se va a ir solo porque no corriste lo suficiente. Dios no necesita que te desgastes, necesita que confíes, que permanezcas firme, que mantengas tu enfoque en Él, porque las bendiciones vienen cuando Él dice que vengan, no cuando tú decides apurarlas.
Y muchas veces lo que te cansa no es la espera, sino el intentar adelantarte a lo que solo Dios puede traer. Es ahí donde pierdes fuerzas, es ahí donde te frustras, es ahí donde el enemigo te hace pensar que no estás haciendo lo suficiente. Pero hoy Dios te recuerda que no estás detrás, que no vas tarde, que no has sido olvidado. Estás en camino. Y mientras más te enfoques en caminar con Él, menos necesidad sentirás de correr detrás de lo que no te corresponde. Porque lo que es de Dios viene con paz, viene con dirección, viene con confirmación, y te alcanza. No porque tú lo lograste, sino porque Él lo preparó. Así que sigue caminando. No corras detrás de lo que te huye. No persigas lo que no se alinea. No te desgastes buscando validación, puertas abiertas o promesas que no han llegado. Confía, obedece, camina, porque en ese ritmo de fe, lo que es tuyo vendrá. Y cuando lo haga, llegará con gozo, con certeza y con la tranquilidad de saber que no tuviste que forzarlo. Solo tuviste que mantenerte firme, porque la fe que camina atrae lo que ya fue escrito. Y lo que fue escrito para ti, nadie lo puede impedir. Enseñanza 5. Forzar algo que no es para ti te aleja de lo que sí lo es. Forzar algo que no es para ti solo te aleja de lo que sí lo es. Y a veces no te das cuenta hasta que ya estás desgastado, frustrado y vacío por dentro. Quisiste hacer que funcionara, que encajara, que permaneciera, y aunque desde fuera parecía correcto, por dentro sabías que algo no cuadraba. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». No todo lo que deseas te conviene. No todo lo que brilla es bendición. No todo lo que emociona edifica. Estamos tan acostumbrados a perseguir lo que queremos que olvidamos preguntarle a Dios si realmente eso es lo que necesitamos. Forzar algo puede darte la ilusión de éxito por un momento, pero lo que es forzado no trae paz, no se sostiene, y tarde o temprano termina mostrándote que nunca fue tuyo. Lo que nace del miedo a perder se convierte en esclavitud. Y Dios no te llamó a vivir atado a decisiones que Él nunca aprobó. Te llamó a caminar en libertad, en sabiduría y en propósito. El problema es que muchas veces confundimos el deseo con dirección. Deseamos algo con tanta intensidad que creemos que tiene que ser de Dios. Pero desear algo no lo convierte automáticamente en parte del plan divino. Puedes querer con todo tu corazón algo que no te hará bien. Puedes insistir por alguien que no tiene la capacidad de amarte de la manera correcta. Puedes orar por una puerta que Dios cerró por tu bien y pensar que es el enemigo quien te la está negando. Pero no. A veces, lo que estás llamando prueba es simplemente una advertencia, y por no querer escuchar, te quedas atrapado en un ciclo de dolor que nunca debiste vivir. Forzar lo incorrecto retrasa lo correcto. Mientras más tiempo inviertes en lo que no te conviene, más te alejas de lo que sí está preparado para ti. Porque no se puede abrazar lo nuevo con las manos llenas de lo viejo. No puedes recibir lo verdadero si no sueltas lo que solo está ocupando espacio. Y Dios no va a imponer lo correcto si tú sigues insistiendo en mantener lo que ya no tiene propósito. Hay relaciones que solo te enseñan a depender. Hay trabajos que solo alimentan tu ego pero matan tu alma. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero si las fuerzas, pueden desviarte años del camino correcto. No todo lo que funciona por un momento está bendecido. A veces, lo que funciona es solo una distracción para que dejes de esperar lo que realmente valía la pena. Y sí, cuesta soltar. Cuesta decir, esto no es para mí, después de haber invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas lágrimas. Pero soltar no es perder, es protegerte. Es confiar en que si algo se cae cuando dejas de forzarlo, es porque no tenía raíz. Y si no tenía raíz, nunca iba a florecer. Porque lo que es de Dios crece, se afirma, se alinea. Lo que es de Dios no te hace dudar de ti cada día, no te obliga a callar tu verdad, no te pide que sacrifiques tu paz.
Hay veces en que Dios te permite sentir el vacío de lo incorrecto para que aprendas a valorar la plenitud de lo correcto. Te deja caminar por ese camino que parecía derecho, solo para que descubras que no llevaba a donde tú pensabas. No para castigarte, sino para formarte. Para que cuando llegue lo verdadero, no vuelvas a dudar. Para que cuando reconozcas la paz, no la confundas con costumbre. Para que aprendas a decir no a lo que no edifica, aunque por un momento lo hayas deseado con todo tu corazón. Hoy quiero hablarte claro: si tienes que forzarlo, no es para ti. Si te quita más de lo que te da, no es tuyo. Si te hace sentir menos, si apaga tu esencia, si te hace vivir con miedo, entonces no viene del cielo. Dios no necesita que lo ayudes a cumplir su voluntad. Él solo necesita que confíes, que sueltes, que esperes, porque lo que es tuyo llegará, y cuando llegue no tendrás que rogarlo, no tendrás que perseguirlo, no tendrás que forzarlo. Así que haz una pausa y evalúa. ¿Estás construyendo desde el deseo o desde la dirección? ¿Estás aferrándote a lo que crees que mereces? ¿O estás esperando lo que Dios sabe que necesitas? Suelta lo que te drena. Haz espacio para lo que edifica, porque lo que es para ti no necesita presión, solo preparación. Y cuando llegue, sabrás que era perfecto, porque no te obligó a perderte para poder tenerlo. Enseñanza 6. La verdadera fe se manifiesta en la capacidad de soltar. La verdadera fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando te toca soltar algo que amas, algo que querías, algo que planeaste con todo tu corazón. Es fácil decir que confías en Dios cuando tienes el control, pero cuando Él te pide que dejes ir, ahí es donde se revela si realmente estás caminando por fe o solo por conveniencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: «Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Eso significa que hay momentos en los que vas a tener que tomar decisiones que no entiendes, dejar cosas que no querías soltar, y confiar aunque no veas el final. Soltar no es perder, soltar es hacer espacio, es decirle a Dios: prefiero lo que tú tienes para mí, aunque aún no lo vea, que quedarme aferrado a lo que yo elegí por miedo a estar vacío. Y sí, cuesta, porque tu alma se acostumbra, porque tu corazón se apega, porque tus planes se llenan de ilusiones. Pero si lo que tienes en las manos no te está dando paz, si lo que estás sosteniendo requiere que te rompas por dentro para mantenerlo, entonces no es fe, es dependencia. Y Dios no quiere que vivas dependiendo de lo que tú mismo levantaste. Quiere que vivas confiando en lo que Él va a construir. La verdadera fe no te hace aferrarte con fuerza, te hace soltar con confianza. No porque no te importe, sino porque sabes que lo que Dios tiene es mejor. Lo que viene con propósito no te obliga a luchar desde el desgaste, sino a confiar desde el descanso. Pero para llegar a ese punto, tienes que dejar de apoyarte en tu propia prudencia, dejar de querer entenderlo todo, dejar de analizarlo hasta que tenga sentido. Porque muchas veces lo que Dios te pide no tendrá lógica, pero tendrá paz. Y esa paz es suficiente. A veces piensas que soltar es rendirte, que estás fallando si dejas ir. Pero en realidad, soltar es una de las acciones más poderosas de la fe. Es decir, aunque no tengo respuestas, confío. Aunque no veo lo que viene, me entrego. Es poner tus planes, tus emociones, tus deseos sobre el altar y permitir que Dios los transforme o los reemplace por algo mayor. Porque si algo fue de verdad para ti, volverá transformado. Y si no lo era, entonces solo ocupaba el lugar de lo que sí debía llegar. Y sé que duele. Duele porque pusiste expectativas, porque soñaste, porque invertiste tiempo, amor, energía, pero nada de lo que se suelta por obediencia es pérdida. Todo lo que sueltas por fe es semilla, y las semillas, aunque no se ven por un tiempo, siempre dan fruto. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener preparado algo mayor, pero muchas veces no lo entrega hasta que tus manos estén vacías.
porque Él no compite con tus apegos. Él espera a que confíes. Dejar ir también es confiar. Es reconocer que no necesitas cargarlo todo, sostenerlo todo, resolverlo todo. Es entender que hay cosas que solo el cielo puede restaurar, que solo Dios puede manejar. Y cuando haces eso, cuando realmente sueltas, el alma se alivia. No porque todo se resolvió de inmediato, sino porque finalmente descansaste en el único que nunca falla. La fe madura sabe cuándo pelear y cuándo soltar. No todo lo que se cae merece ser reconstruido. No todo lo que se aleja debe ser perseguido. Y no todo lo que quieres es lo que te conviene. Pero lo que viene de Dios, cuando llega, trae certeza, trae paz, trae propósito. Y lo puedes recibir porque ya hiciste espacio al dejar ir lo que no lo tenía. Así que hoy te invito a hacer un acto de fe real. Mira lo que estás sosteniendo. Pregúntate si lo estás cargando por miedo o por confianza. Y si descubres que lo que te ata no te edifica, atrévete a soltar, atrévete a confiar, porque tu vida no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y cuando dejas ir con fe, estás diciendo, Señor, ya no confío solo en lo que entiendo, confío en ti. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. Porque la fe no siempre se ve en lo que construyes, a veces se ve en lo que estás dispuesto a dejar atrás. Y lo que sueltas por fe nunca se pierde, solo se transforma, solo se alinea, solo se multiplica. Porque Dios nunca deja vacío a quien confía de verdad. Enseñanza 7. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Hay momentos en los que te sientes cansado de tocar puertas que no se abren, de intentar una y otra vez sin resultados, de esforzarte tanto que ya no sabes si vale la pena seguir. Pero lo que hoy quiero decirte es que no necesitas forzar lo que Dios ya ha ordenado para ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso es más que una promesa, es una garantía celestial. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana ni poder del enemigo que pueda cerrarla. Esa puerta es tuya. Esa oportunidad fue escrita con tu nombre. Ese camino fue diseñado específicamente para ti. Muchas veces pierdes la paz porque sientes que estás estancado, que todo se resiste, que nadie te da la oportunidad que mereces. Pero si tienes que empujar con desesperación, tal vez estás tratando de entrar por la puerta equivocada, porque las puertas de Dios no se abren con fuerza humana, se abren con obediencia y fe. No se abren por insistencia ciega, se abren por caminar en su tiempo, en su dirección, bajo su cobertura. No todo lo que parece cerrado está bloqueado por el enemigo. A veces es Dios mismo diciendo, esa no es la puerta, espera la mía. Y cuando llega la puerta correcta, se nota, no porque todo sea fácil, sino porque todo empieza a fluir. Tu espíritu lo siente, tu paz lo confirma. Lo que antes parecía imposible comienza a moverse sin que tú tengas que manipular nada. No porque tú te hayas esforzado más, sino porque Él decidió que era el momento. Porque el tiempo de Dios no es emocional, es perfecto. Y cuando dice ahora, todo cambia. Dios no necesita que compitas para darte lo que ya ha preparado para ti. No necesitas ser mejor que nadie, ni correr más rápido, ni demostrar más fuerza. Solo necesitas caminar en fidelidad, hacer lo que te toca con excelencia, mantenerte firme en medio del silencio, ser constante cuando nadie te ve, porque Dios sí te está viendo. Él ve tu esfuerzo en lo secreto, tu fe cuando no hay señales, tu obediencia cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y por eso, cuando Él decide abrir esa puerta, nadie puede cerrarla, nadie puede frenarla, nadie puede impedir lo que el cielo ha decidido liberar. Deja de golpear puertas cerradas con tu alma agotada. Deja de pedir permiso en lugares donde Dios nunca te pidió que entraras. Deja de forzar oportunidades que no nacen del propósito,
sino del ego, porque lo que Dios tiene para ti no requiere esfuerzo extremo para sostenerlo, requiere confianza profunda para recibirlo. Y cuando lo haces, cuando te atreves a soltar lo que no se abre, Él te sorprende con lo que sí está alineado. A veces creemos que cuanto más insistimos, más demostramos fe. Pero la verdadera fe también sabe esperar, también sabe discernir, también sabe soltar. No toda insistencia es obediencia, no todo esfuerzo es llamado, y muchas veces el milagro no está en tocar más fuerte, sino en detenerte y dejar que sea Dios quien te diga cuál es la puerta correcta. Porque Él no solo abre puertas, Él también te guía hasta ellas. Y lo que está destinado para ti no necesita competencia, solo necesita preparación. Cuando Dios pone una puerta abierta delante de ti, todo lo que parecía bloqueado comienza a alinearse. Los recursos llegan, las personas correctas aparecen, las oportunidades se manifiestan, y tú entiendes que nunca fue por tu capacidad, fue por su gracia, que no era tu estrategia, era su favor, que no eran tus méritos, era su amor. Porque cuando el cielo dice sí, la tierra no puede decir no. Hoy quiero animarte a confiar más en las puertas de Dios y menos en las tuyas, a creer que lo que es tuyo no necesita ser forzado, que tu destino no depende de un currículum perfecto, de tener contactos, de correr desesperado. Depende de estar en el lugar correcto, con el corazón correcto, en el tiempo perfecto. Porque así es como Dios trabaja en orden, en paz y con poder. Y cuando llegue esa puerta, entra con humildad, recíbela con gratitud. No olvides todo lo que aprendiste mientras esperabas, porque las puertas que Dios abre no solo cambian tu camino, transforman tu interior. Y nunca se cierran por error, se abren por destino. Así que descansa, porque la puerta que es para ti ya está delante de ti. Solo debes confiar, avanzar y entrar. Enseñanza 8. Cuando confías, no insistes, descansas. Cuando confías de verdad, no necesitas insistir de forma desesperada. No ruegas, no fuerzas, no te desgastas buscando respuestas inmediatas. Descansas, porque sabes que Dios está al control. Salmo 46, versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estad quietos no es inactividad, es confianza. Es saber que aunque no veas movimiento, hay una mano superior que está obrando por ti. Es aprender a callar el ruido interno que te exige correr y comenzar a escuchar la voz que te dice: tranquilo, yo estoy aquí. El descanso no es pereza, es fe madura. Es el fruto de haber caminado lo suficiente con Dios como para saber que Él nunca falla. Es el resultado de experiencias donde antes dudaste, pero viste que Él llegó. Donde antes lloraste, pero entendiste que Él te estaba formando. El descanso del alma es un lenguaje espiritual. Es decirle a Dios sin palabras: sé que estás obrando aunque no lo vea. Confío tanto en ti que no necesito empujar nada. Muchos piensan que entre más insistan, más demuestran fe. Pero hay una diferencia entre la fe persistente y la insistencia que nace del miedo. La fe sabe orar, pero también sabe esperar. La fe sabe pedir, pero también sabe callar. Porque la fe que ha sido probada no necesita gritar, solo permanece. Y esa permanencia es descanso, no un descanso que ignora la realidad, sino un descanso que se afirma en quién es Dios. Estar quieto no es cruzarse de brazos. Es mantener la paz cuando todo a tu alrededor se mueve. Es no entrar en pánico cuando la respuesta no llega. Es no correr detrás de lo que se escapa. Es no abrir puertas que Dios cerró solo porque quieres una salida rápida. El alma que ha aprendido a descansar en Dios no se desespera, no necesita manipular nada, porque sabe que cuando es el tiempo de Dios, lo que es suyo llegará. Y llegará con paz, con claridad, sin esfuerzo humano desmedido.
El descanso verdadero comienza cuando renuncias a tener el control. Cuando entiendes que tus recursos, tu fuerza y tus planes tienen límites, pero Dios no. Es ahí donde dejas de aferrarte y empiezas a fluir, donde sueltas lo que no puedes cambiar y comienzas a confiar en lo que Él ya ordenó. Porque la vida no se trata de correr más rápido, sino de caminar con dirección. Y esa dirección solo se encuentra cuando tu corazón está en calma. Hay momentos en que Dios te permite perderlo todo, no para destruirte, sino para enseñarte a descansar, para mostrarte que tu paz no puede depender de resultados, sino de relación. Que la fe no es un botón de emergencia, sino una forma de vida. Que no estás llamado a vivir agotado, sino sostenido. Y cuando aprendes eso, incluso en medio de la tormenta, puedes tener calma, porque tu alma ya no está anclada en lo visible, sino en lo eterno. Hoy quiero invitarte a descansar, a dejar de insistir en lo que no fluye, a dejar de empujar puertas que solo se abren desde el cielo, a dejar de buscar soluciones cuando lo único que necesitas es rendirte. Porque a veces la solución no es hacer más, es soltar más. No es correr, es confiar. No es insistir, es descansar. Y si te cuesta, está bien. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos soltando algo. Pero empieza hoy. Empieza diciéndole a Dios: no entiendo, pero confío. No veo, pero descanso. No tengo el control, pero me rindo. Y ahí, en esa quietud, Dios se manifiesta, no siempre con ruido, a veces solo con paz. Y esa paz será tu señal de que estás donde debes estar, aunque el resultado aún no haya llegado. Porque la verdadera fe no se mide por cuántas veces insistes, sino por cuán profundo sabes descansar. Y cuando aprendes a estar quieto y a reconocer que Él es Dios, todo cambia. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tu interior ya no está agitado. Y desde ese lugar de paz, todo lo que debe llegar, llegará. Porque Dios no responde al ruido. Dios responde a la fe. Y la fe que descansa, siempre recibe. Enseñanza 9. Lo que es de Dios vendrá con paz al corazón, no con confusión. Lo que es de Dios no te deja confundido, no te hace vivir en duda constante, no te roba la paz, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así lo dice claramente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. Empiezas a medir lo que te rodea, no solo por lo que aparenta ser correcto, sino por lo que te hace sentir en lo profundo del alma. Porque si algo te causa desorden interno, si no puedes estar tranquilo con esa decisión, si tu mente está en guerra y tu corazón en caos, entonces no es el tiempo o no es para ti. Dios se manifiesta en paz, no en ansiedad, no en presión, no en miedo. Y aunque lo que Él te pide a veces desafía tu lógica, nunca te deja vacío por dentro. Hay paz incluso en medio de los retos. Hay dirección incluso en medio de la incertidumbre. Porque la paz de Dios no siempre elimina las preguntas, pero sí calma el alma. Y eso es lo que necesitas aprender a identificar. Porque no todo lo que parece correcto viene con paz. No todo lo que deseas edifica tu interior. No todo lo que te emociona te conviene. El enemigo sabe disfrazar confusión con oportunidad. Y si no estás atento, puedes creer que algo es de Dios simplemente porque se ve bien o se siente bien por un momento. Pero cuando profundizas, te das cuenta de que solo hay ruido, inseguridad, tensión. Tu corazón vive a 1000 por hora, no porque estés emocionado, sino porque estás en alerta. Y ese no es el ritmo de Dios. Ese no es el lenguaje del cielo. La paz no se negocia, es tu brújula, es tu confirmación. Y si tienes que sacrificar tu tranquilidad para seguir adelante, entonces algo no está bien. Dios
no te guía a través del miedo ni del apuro. Él no te empuja con presión, te conduce con paz. Y esa paz no es pasividad, es certeza, es saber que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque todo a tu alrededor no tenga sentido aún. Porque Dios no necesita explicártelo todo para que tú descanses, solo necesita que confíes. ¿Cuántas veces has insistido en algo que solo te dejaba más confundido? Una relación que parecía buena, pero te llenaba de dudas. Una decisión que parecía lógica, pero no te dejaba dormir. Una oportunidad que brillaba por fuera, pero por dentro te agotaba emocionalmente. Y aún así, seguías ahí, aferrado, insistiendo, pensando que si te esforzabas un poco más, todo encajaría. Pero Dios no quiere que te esfuerces por encajar en lo que no fue hecho para ti. Él quiere que camines con ligereza, no con cadenas disfrazadas de bendición. Y cuando por fin sueltas, cuando decides dejar de luchar contra tu propia paz, Dios comienza a mostrarte lo verdadero, lo que sí viene con dirección, lo que sí trae orden interno, lo que no exige que sacrifiques tu estabilidad emocional para que funcione. Porque lo que es de Dios se sostiene por sí solo. No tienes que convencerte cada día de que está bien. No tienes que buscar señales forzadas para sentir seguridad. Cuando es de Él, lo sabes, lo sientes, tu espíritu lo confirma. Si hoy estás en medio de una decisión, si estás aferrado a algo que te deja confundido, si estás dudando de si seguir o soltar, pregúntate con honestidad, ¿me trae paz o me está robando la calma? Porque si tu interior está en desorden, si no puedes escuchar la voz de Dios con claridad, entonces probablemente estás insistiendo en algo que no fue enviado desde el cielo. Y eso no te hace débil, te hace humano. Todos pasamos por ahí. Todos confundimos emociones con dirección alguna vez. Pero hoy tienes la oportunidad de hacer una pausa, de alinearte de nuevo, de soltar el ruido y abrazar la paz. No tomes decisiones importantes desde la confusión. No te cases con una idea, un plan, una persona o una oportunidad solo porque no quieres esperar más. Lo que es de Dios no llegará con caos. No te quitará la paz para luego darte promesas. No te herirá primero para luego edificarte. Lo que es de Dios te edifica desde el inicio, incluso si desafía tu entendimiento. Lo que es de Dios trae orden, trae calma, trae claridad. Así que si no hay paz, no es tiempo o no es para ti. Y eso no es un fracaso, es redirección. Porque cada vez que sueltas lo que confunde, haces espacio para lo que ilumina. Y lo que viene de Dios, cuando llegue, no te dejará dudando, te dejará en paz. Y en esa paz sabrás que has llegado al lugar correcto. Porque Dios no es autor de confusión. Él es Señor de paz. Y donde Él está, todo se ordena. Enseñanza 10. Deja de perseguir, empieza a creer. Deja de perseguir, deja de correr detrás de lo que no llega, de lo que no fluye, de lo que solo te desgasta. Empieza a creer, porque el justo por la fe vivirá, no por la presión, no por el esfuerzo desmedido, no por la ansiedad. Eso lo dice con claridad Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y si lo dice la palabra, entonces es verdad, vivirás por fe. No solo sobrevivirás, no solo resistirás, sino que vivirás en plenitud, en propósito, en paz, si decides creer en lugar de perseguir. Perseguir es el lenguaje de la desesperación. Es ese impulso que te empuja a insistir más de la cuenta, a controlar lo que no puedes, a intentar sostener lo que claramente se está escapando. Pero la fe no opera así. La fe no persigue, atrae. No se esfuerza desde la carencia, sino que confía desde la certeza. Porque la fe tiene una autoridad silenciosa que dice, si Dios lo prometió, llegará. No tengo que forzarlo, no tengo que correr detrás, solo tengo que estar preparado para recibirlo. La ansiedad aleja lo que la fe atrae. ¿Sabes por qué?
porque la ansiedad es una forma de declarar que no confías. Es decirle a Dios con tus actos que no crees que Él tenga el control. Y aunque no lo digas con palabras, lo demuestras con tus decisiones. Buscas soluciones apresuradas. Aceptas menos de lo que mereces. Te conformas con migajas solo porque no puedes esperar el banquete que Dios ya tiene preparado. Pero ese no es el diseño del cielo. No fuiste llamado a perseguir. Fuiste llamado a creer. La fe descansa. La fe espera sin ansiedad. La fe trabaja en silencio. Se mueve con propósito y habla con hechos. La fe dice, aunque no lo vea, sigo creyendo. Aunque no lo tenga todavía, sé que viene. Aunque parezca que todo se demora, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy siendo preparado. Porque la fe no necesita evidencias para sostenerse. Se alimenta de la promesa. Se apoya en lo eterno, se fortalece en la quietud. Y sí, cuesta, porque estamos rodeados de mensajes que dicen, corre, lucha, insiste, no pares. Pero el cielo a veces te dice lo contrario. Espera, confía, detente, suelta. Y eso es lo que más cuesta, soltar la necesidad de tener el control, soltar la urgencia, soltar la idea de que si no haces algo ahora mismo, lo perderás todo. Pero Dios no se mueve en esa frecuencia. Él no responde a la ansiedad. Él responde a la fe. No necesitas correr detrás de lo que ya tiene tu nombre. No necesitas mendigar atención, validación o amor. No necesitas demostrar tu valor para ser elegido. Cuando vives por fe, entiendes que lo tuyo no puede ser arrebatado. Que lo que Dios escribió para ti, nadie lo puede borrar. Que las bendiciones que vienen del cielo no necesitan ser perseguidas, solo recibidas. Y para recibirlas, necesitas estar en el lugar correcto, en fe. Deja de correr detrás de personas que no te valoran, de oportunidades que te roban la paz, de situaciones que solo te generan angustia. La fe no negocia con el caos. La fe no busca aprobación, busca propósito. Y cuando estás conectado con ese propósito, todo comienza a alinearse. Lo que parecía lejano, se acerca. Lo que parecía imposible, se abre. Lo que parecía muerto, revive. No porque tú lo perseguiste, sino porque tú creíste. Hoy quiero invitarte a hacer un cambio de mentalidad. Cambia la persecución por confianza. Cambia el miedo por certeza. Cambia el ruido por silencio interior. Y en ese silencio, permite que la fe hable. Permite que Dios te muestre que no es tu velocidad lo que activa su favor, sino tu obediencia. Que no es tu insistencia lo que mueve puertas, sino tu fe constante, humilde, firme. Deja de perseguir, empieza a creer. Porque todo lo que estás buscando fuera de ti, Dios quiere entregártelo cuando estés listo por dentro. Y eso solo sucede cuando eliges vivir por fe. Cuando te plantas firme, aunque no haya señales. Cuando sigues caminando, aunque parezca que no pasa nada. Porque entonces el cielo se abre. Porque entonces el favor cae. Porque entonces las bendiciones ya no se alejan por la ansiedad, sino que se acercan por la fe. Y ahí, en ese punto donde dejas de correr y empiezas a confiar, es donde todo empieza a cambiar. Porque el justo por la fe vivirá. Y tú no fuiste creado para perseguir, sino para recibir lo que Dios ya tiene listo para ti. Enseñanza 11. Dios no bendice la manipulación, sino la rendición. Dios no bendice la manipulación, sino la rendición. Él no responde a quienes intentan forzar las cosas a su manera, sino a quienes saben esperar su tiempo con humildad. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Lo dice con firmeza. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso significa que no es tu estrategia lo que activa la bendición, es tu rendición. No es tu habilidad para controlar cada detalle, sino tu capacidad de soltar el control y confiar. Vivimos en un mundo que nos enseña a empujar, a insistir, a manipular las circunstancias para conseguir lo que queremos, a tomar atajos si es necesario,
a mover piezas a la fuerza si parece que el plan se retrasa. Pero el reino de Dios funciona diferente. En el cielo, lo más alto que puedes llegar es cuando decides ir más bajo. La verdadera exaltación viene después de la humillación. No humillación como vergüenza, sino como entrega, como rendición completa al tiempo y al plan de Dios. La manipulación nace del miedo, miedo a perder, miedo a esperar, miedo a que si no haces algo tú, las cosas no sucederán. Pero Dios no trabaja en base al miedo. Él responde a la fe, a la obediencia, a los corazones que saben que, aunque no lo entiendan todo, pueden confiar en que Él sí lo entiende, que aunque no vean claro, Él sí ve el camino completo. Y por eso se rinden. No se rinden por cansancio, se rinden por sabiduría, porque han aprendido que su fuerza tiene límites, pero la de Dios no. Cuando manipulas, estás diciendo con tus actos, no confío en que Dios lo hará, así que voy a intervenir. Cuando te rindes, estás diciendo, aunque me cueste, sé que lo que viene de Dios será mejor que lo que puedo fabricar con mis propias manos. Y ese tipo de corazón es el que el cielo honra, el que no necesita forzar conversaciones, controlar relaciones, abrir puertas a la fuerza o hacer que las cosas se den con presión. El corazón que espera, que ora, que obedece y que descansa. La bendición de Dios llega a los que saben esperar sin envidiar a los que ya recibieron, a los que sirven en silencio mientras otros brillan, a los que se mantienen fieles aunque nadie los vea, porque Dios no mira la superficie, Él mira el corazón, y hay corazones que parecen estar inactivos, pero están en formación, corazones que no se mueven por impulso, sino por dirección, y cuando llega el tiempo, cuando llega su kairos, entonces todo cambia. Y cuando Dios exalta, lo hace de manera que nadie pueda decir que fuiste tú, porque es tan evidente su mano, su favor, su respaldo, que solo puedes rendirte otra vez, agradecer, reconocer que si hubieras insistido a tu manera, habrías obtenido algo más pequeño, más frágil, más superficial. Pero cuando esperaste, lo que llegó fue sólido, fue real, fue eterno. Tal vez hoy estás tentado a manipular, a intentar mover algo por tu cuenta, a presionar una respuesta, una persona, una decisión. Pero detente, vuelve al centro. Recuerda que no se trata de cuántas veces intentes abrir la puerta, sino de si esa puerta fue abierta por Dios. Y si no lo fue, no necesitas entrar. Y si lo fue, se abrirá cuando estés listo, cuando sea el tiempo, cuando tu carácter esté preparado para sostener la bendición sin que te destruya. No busques la bendición desde la ambición, búscala desde la rendición. No trates de convencer a Dios con tus métodos. Deja que Él te transforme a través del proceso, porque la exaltación que viene después de la rendición tiene un peso diferente, tiene un propósito que trasciende tu comodidad, tiene un impacto que bendice más allá de ti. Así que hoy te digo con amor y verdad, suelta la necesidad de controlar, entrega tu ansiedad, humíllate bajo su poderosa mano. No como alguien derrotado, sino como alguien que reconoce quién es el verdadero Señor de los tiempos, de las puertas, de las promesas, y confía en que cuando sea el momento, Él te exaltará, no antes, no después, en el tiempo perfecto. Porque Dios no bendice la manipulación, Dios honra la rendición, y cuando te rindes, te posicionas para recibir lo que jamás habrías podido fabricar por ti mismo. Enseñanza 12. Lo que no fluye con naturalidad no está alineado con el cielo. Hay cosas que se ven bien por fuera, pero por dentro no fluyen. Relaciones que se sostienen a base de esfuerzo desmedido, puertas que se abren a la fuerza, oportunidades que se obtienen con presión, no con paz. Y es fácil confundirse, porque el mundo te ha enseñado que si algo cuesta mucho, entonces debe valer la pena. Pero el reino de Dios tiene otro principio. Lo que no fluye con naturalidad, no está alineado con el cielo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, lo dice claramente, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no antes, no a la fuerza, no con ansiedad, en su tiempo. Y lo que es de Dios
no necesita ser forzado, porque lo que es forzado no es hermoso ni eterno. Dios no necesita que te desgastes para cumplir su voluntad. Él no necesita que empujes lo que claramente no se mueve, ni que mantengas lo que solo se sostiene con sacrificios internos que te roban la paz. Cuando algo viene del cielo, lo sabes no porque es fácil, sino porque es claro. No porque no tenga desafíos, sino porque no hay lucha interna constante para mantenerlo. Lo que viene de Dios fluye, no por inercia, sino por propósito. Y eso no significa que nunca tendrás que trabajar o esforzarte. Significa que aunque el esfuerzo esté presente, hay paz. Aunque haya procesos, hay dirección. Aunque no entiendas todo, tu espíritu no está confundido. Porque cuando algo viene del cielo, el alma lo sabe. Hay un orden que no se puede explicar, una armonía que no necesita gritos, una conexión que no exige que te pierdas a ti mismo para sostenerla. Si algo en tu vida te está haciendo vivir en tensión constante, si te sientes forzando una relación, una decisión, una meta, entonces tal vez no es el tiempo, o tal vez nunca fue el camino, porque Dios no te llama a vivir en lucha perpetua con lo que debería traer propósito. Él no te llama a convertirte en esclavo de lo que supuestamente es bendición. Porque la verdadera bendición no pone cadenas, da libertad, no exige que te apagues, te expande, no te hace fingir, te afirma. Y a veces lo que más te cuesta soltar no es lo malo, sino lo que parecía correcto. Lo que se veía bien en teoría, lo que otros esperaban de ti, lo que tú mismo planificaste con tanta ilusión. Pero si no fluye, si solo te desgasta, si solo te hace sentirte menos, entonces no viene del cielo. Porque lo que es de Dios, aunque te rete, te da paz. Aunque te desafíe, te afirma. Aunque te sacuda, te construye. El tiempo de Dios es perfecto, y lo que Él hace en su tiempo es hermoso. Eso significa que no necesitas apurar nada, que no necesitas hacer que funcione algo que claramente no tiene vida, que no necesitas insistir en lo que Dios está cerrando. Hay cosas que Él permite que se caigan, no para castigarte, sino para librarte. Porque mientras tú insistes en sostener lo que no fluye, estás bloqueando lo que sí viene con propósito. Dios no trabaja en lo forzado, Dios trabaja en lo entregado, en lo que le das con libertad, en lo que decides rendir, no en lo que insistes retener sin paz. Y cuando tú sueltas lo que no fluye, Él comienza a derramar lo que sí está alineado, lo que sí trae orden, lo que sí refleja belleza eterna, no solo apariencias temporales. No te acostumbres al caos, no normalices el desgaste, no te convenzas de que algo es bueno solo porque llevas mucho tiempo insistiendo. El tiempo no convierte lo forzado en eterno, solo el cielo lo hace, y lo del cielo no necesita ser empujado a diario. Se mueve por fe, se sostiene por verdad, se afirma por diseño divino. Hoy quiero invitarte a observar con honestidad. ¿Qué estás forzando en tu vida? ¿Qué te roba más de lo que te da? ¿Qué estás tratando de mantener cuando el cielo ya te está mostrando que no fluye? Y si lo identificas, ten el valor de soltar, no para perder, sino para abrir espacio a lo que realmente fluye, a lo que llega en el tiempo correcto, a lo que fue hecho para ser hermoso, porque vino del cielo. Recuerda, lo que no fluye con naturalidad, no está alineado con el cielo, y lo que no está alineado con el cielo, no puede ser eterno. Pero lo que viene de Dios, cuando llega, llega con propósito, con paz y con belleza que permanece. No lo fuerces, espéralo, y cuando lo recibas, sabrás que todo lo que soltaste valió la pena, porque lo hermoso siempre llega en su tiempo. Enseñanza 13. Lo que es tuyo no necesita persecución, necesita preparación. Lo que es tuyo no necesita persecución, necesita preparación. No fuiste creado para andar corriendo detrás de oportunidades, personas o sueños como si el tiempo se te escapara y todo dependiera de tu esfuerzo. Amós capítulo 4, versículo 12, lo dice claramente. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios,
porque lo que Dios tiene para ti no se alcanza con ansiedad, sino con crecimiento. No llega por impulso, llega cuando estás listo. Tu enfoque no debe ser correr, debe ser crecer, porque cuando creces, lo que es tuyo te encuentra. El problema es que muchas veces quieres llegar sin haber sido formado. Quieres el resultado sin pasar por el proceso. Quieres la puerta abierta sin haber desarrollado el carácter para sostener lo que hay detrás de esa puerta. Pero Dios no entrega bendiciones a quienes las persiguen con desesperación, sino a quienes las reciben con madurez. Y esa madurez se cultiva en el silencio, en la preparación, en el día a día de obediencia y entrega. No es tu velocidad la que activa las promesas, es tu preparación. Dios no responde al ruido, responde al corazón dispuesto. Tú puedes correr sin dirección y cansarte sin lograr nada, o puedes prepararte en secreto y ver cómo, cuando llegue el momento, todo comienza a fluir sin que tengas que forzarlo. Porque el crecimiento silencioso siempre precede a la manifestación pública. Y lo que hoy estás sembrando en lo oculto, mañana dará fruto frente a todos. Tu tarea no es perseguir lo que deseas. Tu tarea es prepararte para lo que Dios ya ha diseñado para ti. No necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas estar listo. Porque cuando Dios quiera usar tu vida, no te va a preguntar si tienes muchos seguidores, títulos o contactos. Te va a preguntar si fuiste fiel con lo que te dio en lo pequeño, si cultivaste tu fe cuando nadie te veía, si limpiaste tu corazón mientras todos corrían. Dios no premia la prisa, premia la fidelidad. Y cuando tú decides parar de correr para empezar a crecer, estás diciendo: Señor, no quiero llegar por mi fuerza, quiero llegar con tu respaldo. Estás diciendo: prefiero ir lento pero contigo que rápido pero solo. Porque no todo lo que llega rápido permanece, pero todo lo que llega por preparación permanece, se multiplica y bendice a otros. Míralo así: ¿de qué te sirve llegar si no estás listo para sostener lo que encuentras? ¿De qué te sirve recibir algo que todavía no puedes administrar con sabiduría? Por eso Dios a veces retrasa, no para castigarte, sino para protegerte. Porque lo que no estás preparado para recibir puede volverse un peso en lugar de una bendición. Puede confundirte en lugar de afirmarte. Puede llenarte de ego en lugar de propósito. Así que si hoy te sientes cansado de correr detrás de lo que anhelas, haz una pausa. Pregúntate si estás realmente creciendo o solo agotándote. Pregúntate si tu enfoque está en la formación o en la obtención, porque tal vez el cielo está esperando a que dejes de perseguir para comenzar a derramar, a que sueltes el calendario y abraces el proceso, a que dejes de mirar lo que otros están logrando y empieces a mirar lo que Dios está formando en ti. No todo el crecimiento se ve por fuera. Hay raíces que están profundizándose en lo secreto. Y aunque todavía no veas el fruto, eso no significa que no estás avanzando. Al contrario, estás echando bases, estás siendo fortalecido, estás siendo preparado. Y en el momento que menos esperes, lo que es tuyo llegará. Pero no llegará porque lo perseguiste, sino porque estuviste listo para recibirlo. Prepárate. Afina tu carácter, fortalece tu fe, sana lo que duele, suelta lo que estorba, invierte en tu interior, porque tu verdadera tarea no es correr tras lo que quieres, es prepararte para lo que viene. Y cuando lo hagas, cuando tu corazón esté alineado, tu mente firme y tu fe en paz, el cielo no tendrá que hacer ruido, simplemente lo traerá a ti. Y cuando llegue, lo vas a reconocer. No porque lo hayas perseguido, sino porque lo habrás esperado con propósito. Porque lo que es tuyo no necesita persecución, solo necesita que tú estés listo. Y cuando lo estés, todo lo demás se alineará. No porque corriste, sino porque creciste. Y el que se prepara siempre encuentra lo que fue prometido. Enseñanza 14. Forzar relaciones, caminos o temporadas solo trae frustración. Forzar relaciones,
caminos o temporadas solo te lleva directo a la frustración, porque cuando tratas de adelantar lo que aún no es tiempo, lo único que consigues es ansiedad, cansancio emocional y una sensación de que nada es suficiente. Jesús lo dijo de manera simple y directa en Mateo capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana. Pero aún así, te cuesta soltar el control. Te cuesta aceptar que hay cosas que no puedes acelerar, relaciones que no puedes rescatar a la fuerza, temporadas que no puedes extender ni acortar. Y cuanto más te empeñas en controlar lo que no te corresponde, más lejos quedas de la paz que solo Dios puede darte. La ansiedad nace cuando tu mente se obsesiona con un futuro que todavía no ha llegado. Cuando tu corazón está tan enfocado en lo que podría pasar, que se olvida de lo que ya está sucediendo. Te proyectas, calculas, imaginas escenarios, te llenas de suposiciones y pierdes el regalo de la hora, porque eso es el presente, un regalo. Pero si lo vives desde la presión de lo que viene o lo que no sabes si vendrá, ese regalo se convierte en una carga. Dios no te llama a manipular resultados, no te pide que sostengas relaciones a costa de tu paz. No te ordena que mantengas puertas abiertas cuando Él ya las cerró. Su llamado es a confiar, a vivir un día a la vez, a soltar la necesidad de tener todo claro, todo resuelto, todo previsto. Porque cuando lo fuerzas, incluso si logras que funcione por un tiempo, terminará drenándote. Lo que no fluye por propósito se mantiene por presión. Y lo que se mantiene por presión se rompe tarde o temprano. Hay amistades que ya cumplieron su ciclo y sigues insistiendo. Hay relaciones que están sostenidas solo por tu miedo a soltar. Caminos que Dios te mostró que no son para ti, pero los mantienes porque ya invertiste tiempo, emociones, energía. Y ahí estás, caminando en círculos, sin paz, sin dirección, sintiendo que algo no encaja. Eso se llama desconexión. Y ocurre cuando tú decides forzar lo que Dios ya no está bendiciendo. O peor aún, lo que nunca bendijo desde el principio. Hay temporadas que ya terminaron y tú sigues vestido para el clima anterior. Sigues hablando de lo que fue, de lo que perdiste, de lo que no se cumplió. Pero si no te desconectas de esa ansiedad de querer que todo encaje a tu manera, vas a seguir ciego ante lo nuevo que Dios quiere hacer. No puedes avanzar con las manos ocupadas en el pasado, ni puedes recibir lo nuevo con un corazón que vive tratando de reparar lo que se rompió por voluntad divina. Cuando decides dejar de forzar, algo se alinea por dentro. No porque ya tengas todo claro, sino porque por fin tienes paz. Por fin entiendes que tu tarea no es sostener todo, sino rendirlo todo. Y esa rendición no es resignación, es sabiduría, es la voz interna que te dice: no tengo que seguir corriendo detrás de lo que me está robando el gozo. No tengo que mantener vivo lo que ya está muerto. No tengo que quedarme donde no hay crecimiento solo por lealtad a lo que una vez fue bueno. El futuro es de Dios. No lo puedes controlar, pero puedes confiar. Puedes elegir vivir cada día con presencia, con intención, con fe. Puedes mirar las relaciones que sí te dan paz, los caminos que sí tienen dirección, las temporadas que sí te están formando. Puedes aceptar que lo que se va muchas veces es liberación, y que lo que no llegó probablemente te salvó de algo que no viste. Hoy quiero recordarte que no fuiste llamado a forzar nada. Fuiste llamado a fluir con el propósito, a escuchar la voz de Dios antes que la voz de tu miedo, a dejar de preocuparte por el mañana para empezar a vivir el hoy con gratitud. Porque cuando te conectas con el presente, todo cambia. Lo que parecía confusión empieza a ordenarse. Lo que parecía caos empieza a tener sentido. No porque todo se resuelva, sino porque tu corazón por fin descansa. Así que suelta. No porque no te importe, sino porque aprendiste a confiar. Deja de forzar. No porque seas débil, sino porque elegiste tener paz. Y confía, porque si Dios está guiando tu vida,
Lo que es tuyo no se escapará. Lo que es para ti llegará en el momento justo, con la claridad necesaria y con la paz que confirma que ya no estás persiguiendo, estás viviendo. Enseñanza 15. Dios no bendice el apuro, bendice la obediencia. Dios no bendice el apuro, bendice la obediencia. Porque el apuro nace del miedo, de la ansiedad, de esa voz que te dice que si no lo haces ahora, lo pierdes todo. Pero Dios nunca te empuja con presión. Él guía con paz. Isaías capítulo 28, versículo 16, dice: el que cree no se apresure. Y eso lo cambia todo. Porque si de verdad confías, no fuerzas. Si de verdad crees que Dios está en control, no necesitas adelantarte a sus tiempos. No necesitas inventar caminos, ni empujar puertas, ni correr detrás de lo que aún no ha sido entregado. Cuando te apresuras, estás diciendo con tus actos que no crees que lo que es tuyo vendrá, y entonces empiezas a construir con tus manos lo que deberías haber esperado con tu corazón. Tomas decisiones sin paz. Eliges desde el temor, no desde la fe. Inicias relaciones que no sanan, solo porque no quieres estar solo. Aceptas oportunidades que no te representan, solo por no quedarte atrás. Y luego te preguntas por qué sientes que todo se cae, por qué todo pesa, por qué no puedes sostener lo que se suponía que debía levantarte. Pero Dios no se mueve a tu ritmo. Él no tiene prisa, Él tiene propósito. Y mientras tú estás contando días, Él está formando tu carácter. Mientras tú te desesperas por resultados, Él te está enseñando obediencia. Porque lo que llega antes de tiempo no edifica, desgasta. Lo que se obtiene sin preparación no bendice, confunde. Y por eso, muchas veces, Dios retarda algo que ya tiene listo, solo porque tú todavía no estás listo para sostenerlo. No porque te quiera castigar, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo que podría dañarte. El que cree no se apresura, porque sabe que todo tiene su tiempo, su momento exacto, su ritmo perfecto. Sabe que la espera no es castigo, es formación, que la pausa no es pérdida, es protección. Y entonces puede respirar profundo y decir: no entiendo todo, pero confío. No veo señales, pero obedezco. No tengo respuestas, pero tengo paz. Y esa paz es la señal de que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, aunque todo a tu alrededor grite que vas lento. Obedecer no siempre se siente emocionante. A veces se siente como quedarte quieto mientras todos se mueven. Como decir que no cuando todo dentro de ti quiere decir que sí. Como permanecer cuando otros avanzan. Pero esa obediencia silenciosa es más poderosa que cualquier movimiento apresurado. Porque cuando decides no correr, estás declarando que tu confianza no está en tus acciones, sino en la dirección de Dios. Y esa dirección nunca falla. El apuro quiere resultados inmediatos. La obediencia quiere frutos eternos. Y tú no fuiste creado para impresionar a nadie con velocidad, sino para caminar firme en propósito. No importa si otros llegan antes, si otros brillan más rápido, si otros reciben primero, porque lo que Dios tiene para ti no se pierde, no se desvía, no se olvida. Y cuando llegue, será tan claro, tan exacto, tan completo, que vas a entender por qué tuvo que tardar. Porque mientras tú esperabas, Dios estaba obrando en silencio. Estaba limpiando tu corazón, moldeando tu carácter, rompiendo tu orgullo, afirmando tu fe. Así que si hoy estás tentado a apurarte, a tomar atajos, a hacer las cosas por tu cuenta, detente. Respira, recuerda que no estás solo, que no tienes que forzar lo que el cielo ya ordenó, que la fe verdadera no necesita apuro, necesita obediencia. Y cuando caminas obedeciendo, aunque parezca lento, avanzas más de lo que imaginas. Porque Dios no mira la rapidez con la que te mueves, mira la intención con la que obedeces. Y a ese corazón humilde, dispuesto, paciente,
Él lo honra. No es tu impulso lo que activa la bendición, es tu fidelidad. No es tu ansiedad lo que abre las puertas, es tu constancia. Y no es tu apuro lo que traerá lo prometido, es tu obediencia. Así que no te adelantes, no lo fuerces, no te desesperes, porque si confías, no necesitas correr, solo necesitas creer. Y cuando crees de verdad, puedes esperar en paz. Porque el que cree no se apresura, espera, obedece y ve cómo el cielo se manifiesta justo a tiempo. Enseñanza 16. No persigas lo que Dios traerá cuando estés listo. No persigas lo que Dios traerá cuando estés listo. No te desgastes corriendo detrás de lo que el cielo ya tiene asignado para ti, pero que aún no ha sido liberado porque tu corazón sigue en formación. Salmo capítulo 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que haga prosperará. Pero nota bien lo que dice como árbol, no como carrera, no como velocidad, no como competencia, árbol. Y un árbol no corre, no se desespera, solo permanece, se nutre, echa raíces y da fruto. Y el fruto no llega cuando tú quieres, llega cuando estás listo. La ansiedad te hace creer que si no lo tienes ahora, nunca lo tendrás. Pero la fe te recuerda que todo lo que está alineado con Dios llegará en el momento perfecto. Y mientras tú estás tratando de alcanzar por fuera lo que te falta por dentro, Dios te está invitando a profundizar, a echar raíces, a dejar de moverte con desesperación y empezar a crecer en silencio. Porque cuando el proceso es firme, el fruto es inevitable. No te obsesiones con el resultado, enfócate en la preparación. No mires lo que otros están cosechando, mira lo que tú estás cultivando. Porque cada árbol da fruto a su tiempo, no por comparación, no por presión, sino por madurez. Y si tu raíz está conectada a la fuente correcta, la presencia de Dios, la palabra, la oración, la obediencia, entonces todo lo que hagas prosperará. Pero prosperará en su tiempo, no por ansiedad, sino por estabilidad. Dios no necesita que persigas lo que Él ya decidió entregarte. Él solo quiere que estés listo cuando llegue. Porque si recibes una bendición sin la madurez para sostenerla, esa misma bendición puede confundirte, agotarte o incluso alejarte de Él. Pero cuando has sido plantado con firmeza, cuando has resistido temporadas sin fruto, cuando has seguido creyendo aunque no haya señales, entonces estás listo. Entonces lo que llega no solo te alegra, también te afirma. La tierra donde estás plantado importa. Y tu alma necesita estar en terreno fértil, en palabra, en fe, en verdad. No puedes dar fruto si estás constantemente saltando de un lugar a otro, de una idea a otra, de un intento a otro, solo porque no ves resultados inmediatos. Dios no está apurado. Él quiere trabajar contigo desde lo profundo, para que lo que venga no sea temporal, sino eterno, para que tu fruto no solo alimente tu ego, sino que bendiga a otros. Mira cómo crece un árbol, en silencio, con constancia. No grita mientras se desarrolla, no se mueve buscando sombra cuando el sol quema, no se desespera cuando aún no hay frutos en sus ramas, solo permanece, solo confía en el proceso, porque sabe que el agua llegará, que el sol es parte del crecimiento, que las raíces necesitan tiempo, y tú eres igual. Eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estás siendo nutrido aunque no lo veas. Estás siendo afirmado aunque aún no des frutos. Deja de correr, deja de compararte, deja de pensar que llegas tarde. Lo que es tuyo no lo necesitas perseguir, lo necesitas preparar. Tu carácter es el terreno, tu obediencia es la semilla. Tu fe es el riego, y tu paciencia es la garantía de que cuando todo esté listo, el fruto vendrá, y no vendrá pequeño, no vendrá débil, vendrá abundante, firme, dulce, completo. Dios no quiere que vivas buscando aprobación, resultados rápidos o validación externa. Quiere que vivas con propósito, y el propósito necesita tiempo. La madurez
no se improvisa. Y el verdadero éxito no se mide por cuánto lograste en poco tiempo, sino por cuánto permaneciste cuando nadie te aplaudía. Así que suelta la ansiedad, suelta la presión, suelta la necesidad de probar algo y comienza a trabajar en tu raíz. Comienza a alimentar tu interior, porque el fruto llegará, no por tus esfuerzos desesperados, sino por tu fidelidad constante, no porque lo persigas, sino porque estuviste listo para recibirlo. Y cuando llegue, vas a entender por qué se tardó, porque lo que viene de Dios no llega con caos, llega con paz, no llega por presión, llega con confirmación. No llega cuando tú lo fuerzas, sino cuando Él ve que tu raíz ya puede sostener el peso de lo que va a florecer, porque el árbol plantado junto a corrientes de aguas da fruto, y todo lo que hace prospera, pero siempre a su tiempo. Enseñanza 17. Lo que es de Dios siempre regresa si es parte del propósito. Lo que es de Dios siempre regresa si forma parte de su propósito. No importa cuán lejos se haya ido, cuán imposible parezca recuperarlo, cuántas veces lo hayas soltado. Si es parte del plan que el cielo diseñó para ti, no se pierde, no se pierde, no se cancela, solo se transforma. Job lo entendió cuando dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job capítulo 42, verso 2. Eso significa que lo que Dios determina para tu vida no lo puede frenar nadie. Lo que es tuyo por propósito, ni el tiempo, ni las personas, ni los errores lo pueden anular. A veces algo se va, y tu primer pensamiento es que lo perdiste. Pero hay cosas que Dios permite que se vayan para ser procesadas, para ser purificadas, para ser redefinidas, porque hay personas, puertas, sueños, que necesitan pasar por el fuego para regresar diferentes, más maduros, más preparados, más alineados, y tú también necesitas ese proceso, porque muchas veces lo que tú querías sostener no estaba listo para bendecirte, y tú tampoco estabas listo para sostenerlo. El problema es que cuando algo se aleja, nuestra mente empieza a crear historias. Nos preguntamos si fallamos, si hicimos algo mal, si ya no habrá forma de recuperar lo que se fue. Pero si confías en el carácter de Dios, entonces tienes que creer esto con firmeza: lo que es tuyo por destino no se puede perder por un error humano. Lo que forma parte de tu propósito, aunque se aparte por un tiempo, volverá. No igual, no en la forma que esperabas, volverá transformado, porque cuando Dios restaura, no devuelve cosas rotas, devuelve cosas renovadas. Y si no regresa, si no vuelve, si se queda atrás, entonces no era parte de tu asignación eterna. Era una estación, no un destino. Y está bien, porque soltar lo que no es parte del plan de Dios es tan importante como abrazar lo que sí lo es. No llores por lo que se fue si Dios ya te ha mostrado que no forma parte de tu propósito. Aprende a discernir entre lo que necesitas recuperar y lo que necesitas dejar ir definitivamente, porque no todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es protección, pero si sabes en lo profundo que algo era parte de ti, que estaba unido a un propósito mayor, entonces espera. No persigas, no manipules, no controles, solo espera, porque cuando lo que es tuyo regresa, no lo hace igual. Regresa con fruto, regresa con claridad, regresa con evidencia de que fue Dios quien lo formó en secreto para entregártelo en el tiempo perfecto. Y cuando eso pasa, lo reconoces, no porque tu alma lo extrañaba, sino porque tu espíritu lo confirma. La fe no solo sirve para avanzar, también sirve para esperar, para decirle a Dios: si esto era para mí, confío en que volverá en tu tiempo. Y si no era, entonces dame paz para soltarlo. Porque la madurez espiritual no se mide por cuánto logras retener, sino por cuánto sabes soltar con confianza. Por cuánto confías en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes lo que pasa. Lo que es de Dios regresa, pero no regresa por tu presión, ni por tus lágrimas, ni por tus estrategias. Regresa cuando tú estás listo para recibirlo,
y cuando eso que se fue está listo para edificarte. Por eso, mientras esperas, trabaja en ti. Cierra ciclos internos, sana lo que se quebró, fortalece tu raíz, porque lo que regresa necesita encontrarte estable. Necesita encontrarte con la capacidad emocional y espiritual para sostenerlo sin repetir la historia. No fuerces que nada vuelva. Deja que el cielo haga su parte. Y mientras tanto, haz la tuya. Rinde tu ansiedad, rinde tu orgullo, rinde tus tiempos. Y prepárate, porque cuando lo que es tuyo vuelva, no te va a encontrar igual. Y tú tampoco vas a mirarlo igual. Vas a verlo con gratitud, con paz, con la certeza de que ahora sí es el momento. Porque si algo se va y es tuyo, volverá transformado. Y cuando lo haga, no vendrá a llenar un vacío. Vendrá a confirmar un propósito. Vendrá a sumarse, no a restarte. Vendrá a multiplicarte, no a drenarte. Porque lo que es de Dios, cuando regresa, no vuelve igual, vuelve eterno. Enseñanza 18. Dios no necesita que te desgastes, sino que confíes en su fidelidad. Dios no necesita que te desgastes, tratando de resolverlo todo. No quiere que vivas agotado emocionalmente, corriendo de un lado a otro, tratando de controlar lo que escapa de tus manos. Él no espera que lo tengas todo claro, ni que actúes como si nada te afectara. Él solo quiere que confíes en su fidelidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23, lo dice con claridad: fiel es el que prometió. Y cuando realmente crees eso, dejas de vivir en modo urgencia y empiezas a vivir en modo fe. Porque la fe tranquila es más poderosa que la preocupación activa. Hay momentos en los que sientes que, si tú no haces algo, nada se moverá. Sientes que tienes que pensar en todas las opciones, planear todas las salidas, anticiparte a todos los problemas. Y esa carga se vuelve tan pesada que te olvidas de lo esencial. No eres tú quien sostiene las promesas de Dios, es Él. No eres tú quien tiene que resolverlo todo, es su fidelidad, la que sostiene cada palabra, cada paso, cada respuesta que aún no entiendes. La preocupación te consume, te roba la energía, te hace creer que por moverte más, vas a lograr más. Pero moverse sin fe es solo cansancio disfrazado de productividad. Es hacer mucho sin avanzar nada. Es vivir agotado por fuera y vacío por dentro. Porque si no tienes paz, entonces no estás confiando. Estás luchando en tus fuerzas. Estás tratando de ser tu propio salvador. Y ese no es tu rol. No fuiste llamado a desgastarte por todo. Fuiste llamado a confiar en el que nunca falla. La fe tranquila tiene poder. No porque se vea impresionante, sino porque descansa en una verdad inamovible. Dios es fiel. No cambia, no miente, no olvida. Si lo prometió, lo cumplirá. Si lo dijo, lo hará. Y aunque los tiempos no coincidan con tus expectativas, su fidelidad no está en juego. Está firme, está intacta. Solo necesita que tú también estés firme. No con respuestas, sino con confianza. Muchos creen que fe es moverse sin parar, pero la fe también se expresa en la quietud, en la capacidad de decir: aunque no veo nada, no me voy a desesperar. Aunque no tengo la solución, no voy a dejar que la preocupación dirija mis decisiones. Porque preocuparse no es un acto de responsabilidad, es una señal de desconfianza. Y cuando confías, tu alma descansa. La fidelidad de Dios no depende de tu desempeño. No es más fiel cuando oras más, ni menos fiel cuando dudas. Él es fiel porque es su naturaleza. Y eso te da libertad. Libertad para soltar la carga, para dejar de exigirte lo imposible, para dejar de vivir como si todo dependiera de ti, porque no depende de ti, depende de aquel que prometió. Y fiel es Él. Lo que necesitas no es más fuerza, es más fe, no es más estrategia, es más rendición, no es más ruido, es más silencio interior. Ahí es donde la fe tranquila toma el control. Y cuando lo hace, empiezas a ver con otros ojos.
Ya no te desesperas por los resultados, ya no te defines por los avances. Comienzas a valorar el proceso, el descanso, la obediencia silenciosa, que dice más que 1000 oraciones apuradas. No tienes que estar siempre fuerte para que Dios te responda. Tienes que estar siempre dispuesto a confiar, incluso cuando estás débil, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y su fidelidad no se mide por tus emociones, sino por su carácter. Él no falla, nunca ha fallado, y no va a empezar contigo. Así que respira, suelta el control, suelta la preocupación que no te deja dormir, pensar, vivir. Deja de desgastarte, no porque no te importe, sino porque sabes que hay alguien que está obrando incluso cuando tú no ves nada. Y cuando lo entiendes, la fe se vuelve descanso. Ya no se siente como una lucha, se siente como una entrega. Porque la fe tranquila no es pasividad, es confianza madura, es esa seguridad profunda de que lo que Dios prometió va a llegar. Y cuando llegue, te encontrarás en paz, no destruido. Te encontrará preparado, no agotado. Porque elegiste creer más que preocuparte. Porque entendiste que Dios no necesita tu desgaste, solo necesita que creas. Y si crees, entonces puedes descansar, porque fiel es el que prometió. Y si Él lo dijo, eso basta. Enseñanza 19. El plan de Dios no se logra por presión, sino por confianza. El plan de Dios no se logra por presión, se cumple por confianza. No depende de tu fuerza, ni de tus conexiones, ni de tu habilidad para controlar cada detalle. Zacarías capítulo 4, versículo 6, lo deja claro. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y eso significa que no importa cuán preparado estés en lo natural, si no estás alineado en lo espiritual, nada se moverá. Pero cuando el espíritu se activa, lo que parecía imposible empieza a suceder sin que tengas que forzar nada, porque el espíritu abre lo que tus manos no pueden. Tú puedes pasar la vida entera empujando puertas que Dios no te pidió que toques. Puedes usar toda tu energía para alcanzar un sueño que no ha sido entregado todavía, y aún así sentir que no avanzas. Porque el propósito de Dios no se cumple bajo presión humana, se cumple bajo dirección divina. Y esa dirección no siempre viene con lógica. A veces te dice que esperes cuando tú quieres correr. A veces te pide que sueltes cuando tú quieres retener. Y solo si confías, podrás ver cómo el cielo se manifiesta sin que tú tengas que destruirte en el intento. Estamos acostumbrados a creer que cuanto más esfuerzo pongamos, más cerca estaremos de ver resultados. Pero en el reino de Dios, la obediencia pesa más que el esfuerzo. La fe mueve más que la estrategia. La confianza en el Espíritu produce más fruto que la presión del alma. Y ahí es donde muchos se confunden, porque confunden movimiento con avance, confunden ocupación con productividad. Pero lo que no nace del Espíritu se convierte en carga, y lo que no fluye desde la confianza termina drenando lo que ibas a necesitar más adelante. Cuando tú confías, dejas de correr con ansiedad, empiezas a moverte en obediencia, haces lo que te corresponde, pero sin intentar tomar el lugar de Dios, porque reconoces que hay cosas que solo su Espíritu puede activar. Hay corazones que solo Él puede tocar. Hay puertas que solo Él puede abrir. Y cuando entiendes eso, tu rol cambia. Ya no te estresas por todo. Ya no vives agotado tratando de que las cosas funcionen. Simplemente sigues su voz. Y esa voz no empuja, guía. El Espíritu Santo tiene acceso a lugares que tú no puedes alcanzar con tus palabras, con tu influencia, ni con tus planes. Él va por delante. Él toca lo que tú no ves. Él prepara lo que tú ni sabías que ibas a necesitar. Pero tú tienes que aprender a confiar, a callar el ruido interior, a dejar de presionar a otros y a ti mismo, porque la presión produce desgaste, pero la confianza produce descanso. No se trata de quedarte inmóvil, se trata de moverte en paz, se trata de aprender que cada paso que das bajo la dirección del Espíritu tiene más poder que 1000 pasos en tu propia voluntad.
que un momento de oración puede lograr más que una semana entera de presión, que una palabra obedecida puede abrir caminos que ninguna estrategia podría construir. Y cuando vives así, todo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas compararte, ya no necesitas convencer a nadie, porque sabes que estás en el plan correcto, en el ritmo correcto, con la fuerza correcta. Y esa fuerza no viene de ti, viene de Él. Por eso puedes seguir caminando, aunque no veas todo claro. Por eso puedes descansar, aunque aún no se haya cumplido todo lo que esperas. Porque tu confianza ya no está en el resultado, está en la presencia. Hoy quiero decirte que no estás tarde, no vas lento, no estás fuera de lugar. Solo necesitas volver a confiar. Suelta la presión, suelta la urgencia, suelta la necesidad de acelerar lo que solo el Espíritu puede empujar. Y dile a Dios con sinceridad: ya no quiero avanzar por mi fuerza, quiero caminar por tu dirección. Porque lo que nace del Espíritu permanece, lo que nace de la presión se desgasta. Y lo más poderoso de todo esto es que cuando confías, no solo ves resultados, ves transformación. Te conviertes en alguien más sabio, más fuerte, más libre. Porque ahora sabes que no necesitas empujar para que se cumpla el propósito. Solo necesitas creer. Porque el plan de Dios no se logra por presión. Se cumple cuando decides descansar en Él, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Enseñanza 20. Cuando sueltas lo que no es, haces espacio para lo que sí es. Cuando sueltas lo que no es, haces espacio para lo que sí es. Así de claro. Mientras sigas aferrado a lo que no te edifica, a lo que ya cumplió su ciclo, a lo que solo ocupa lugar, pero no suma propósito, no podrás recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte. Isaías capítulo 43, versículo 19 dice: He aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis. Y esa pregunta tiene un peso real. Podrás reconocer lo nuevo si estás distraído con lo viejo. Podrás abrazar lo correcto si tus manos están llenas de lo incorrecto. Muchos se quejan porque no ven nada nuevo sucediendo en su vida, pero no se dan cuenta de que siguen caminando con maletas cargadas de relaciones rotas, de expectativas caducadas, de planes que ya no tienen vida. No puedes pedirle a Dios que haga algo nuevo si no estás dispuesto a soltar lo que ya no está alineado, porque Dios no obliga, Él ofrece. Él presenta oportunidades, caminos, personas, pero necesita espacio, y mientras estés aferrado a lo que no fue, no tendrás lugar para lo que sí es. A veces no se trata de que Dios no haya respondido, se trata de que tú no has soltado. Y ese afán de seguir cargando lo que ya está muerto solo retrasa lo que tiene vida. Lo que viene de Dios no compite con lo que tú insistes en retener. Él no pone lo nuevo sobre estructuras viejas. Él no derrama sobre corazones saturados, porque lo nuevo necesita espacio. Y para tener espacio hay que dejar ir. Y sí, soltar cuesta. Cuesta porque invertiste tiempo, amor, energía. Cuesta porque tenías expectativas, porque soñaste, porque te acostumbraste. Pero aferrarse a lo que no es, ya no es fidelidad, es miedo. Y el miedo nunca es buena guía. El miedo te hace retener lo que te está drenando, te hace justificar lo que te está estancando. Pero la fe te dice: suelta, confía, libérate, porque lo mejor no llegará si tus manos están ocupadas con lo incorrecto. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Tal vez ya lo empezó, tal vez ya está cerca, pero no lo reconocerás si sigues mirando hacia atrás, si sigues repitiendo conversaciones internas con cosas que ya no existen, si sigues aferrado a lo que te hizo daño solo porque tienes miedo de no encontrar algo mejor. Pero escúchame bien, lo nuevo de Dios siempre es mejor, porque no es improvisado, es diseñado, porque no es emocional, es eterno, pero requiere algo de ti: espacio. ¿Estás dispuesto a hacer espacio? ¿Estás dispuesto a vaciar tus manos?
Estás listo para decir, esto ya no me define, esto ya no va conmigo, esto ya no es parte de lo que Dios está construyendo, porque ese momento es clave, es un punto de inflexión. Es cuando decides dejar de vivir en función de lo que fue y comienzas a vivir en fe por lo que viene. No por nostalgia, sino por expectativa, no por miedo, sino por confianza. Lo nuevo de Dios no siempre viene con claridad inmediata, a veces viene envuelto en desafíos, a veces viene disfrazado de incomodidad. Pero si tu corazón está libre, lo vas a reconocer, y cuando lo hagas, vas a entender por qué hubo cosas que se cayeron, por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué algunas personas se alejaron, porque estaban ocupando un espacio que solo le corresponde a lo que Dios preparó. Así que no te aferres más a lo que te limita, no llores más por lo que te retiene, no sigas cargando lo que no camina contigo, porque cada vez que sueltas algo que no es, estás diciendo, Señor, confío en que lo que tienes para mí es mejor. Y Dios responde a ese tipo de fe. Él honra a quienes sueltan, no por derrota, sino por revelación. Hoy puede ser ese día, ese momento en el que decides abrir tus manos, no porque estés perdiendo, sino porque estás preparándote para recibir, porque cuando sueltas lo que no es, haces espacio para lo que sí es, y cuando llega, no habrá duda, no habrá temor, no habrá comparación, solo habrá gratitud, porque sabrás que lo nuevo que llega es exactamente lo que tu alma estaba esperando. Y ahora por fin tienes espacio para recibirlo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior está listo para soltar el control y descansar en la fidelidad de Dios. Así que antes de irte, te animo a volver a los comentarios y escribir con el corazón esta frase: Señor, ayúdame a soltar y confiar en tu tiempo perfecto. Amén. Que ese sea tu acto de fe hoy. Que sea tu oración escrita, tu entrega sincera, tu compromiso de dejar de forzar lo que no fluye y empezar a confiar en lo que viene del cielo. Ahora déjame orar por ti. Señor, gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Hoy venimos ante ti con humildad, reconociendo que muchas veces hemos intentado controlar lo que solo tú puedes ordenar. Te pedimos que nos enseñes a soltar con sabiduría y a confiar con paz. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestro corazón y ayúdanos a esperar en tu tiempo, sabiendo que todo lo que viene de ti llegará con propósito, paz y plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.